¿Alguna vez te has preguntado qué son esos dos numeritos en forma de fracción que están al inicio de las partituras? Soy Isa, soy profesora de piano y en este video vamos a hablar un poco sobre la métrica. La métrica es la que nos ayuda a organizar los tiempos a través de una partitura. Adentrémonos un poco más en estos dos números. El numerador de esta fracción nos indica cuántos pulsos van a haber en cada compás. Estos pulsos son estables y regulares a través de toda la pieza musical. Van a ser como el segundero de un reloj, pero a diferentes velocidades. El denominador nos va a indicar qué figura va a corresponder a cada pulso. Por ejemplo, podemos tener pulsos de redonda, de blanca, de negra, de corchea, de semicorchea, etc. Pero ¿cómo sabemos qué figura representa cada uno de esos números en el denominador? Bien, eso no es tan complicado si lo vemos como fracciones. Nuestra unidad de tiempo va a ser la redonda, que es la figura de mayor duración, y de ahí vamos a tener, por ejemplo, las blancas. Cada blanca equivale a un medio de una redonda, o sea, si la redonda vale 4 y la blanca vale 2, quiere decir que cada blanca va a ser la mitad de la redonda. Las negras valen un tiempo, quiere decir que caben 4 negras en una redonda, por lo tanto, cada negra es un cuarto de esa redonda. Esos números de la fracción, el 1/4, ese 4 va a representar la figura en el denominador. Entonces, el 2, que es la mitad, va a representar las blancas, el 4 va a representar las negras y así sucesivamente. Por ejemplo, nos caben 8 corcheas en cada redonda. Quiere decir que cada corchea es un octavo de la redonda. Por lo tanto, el 8 es el número que nos va a representar la corchea cuando está en el denominador de la métrica. No es tan complicado, ¿cierto? Veamos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, 4 cuartos. Quiere decir que vamos a tener 4 tiempos de negra en cada compás. ¿Por qué se dice 4 tiempos de negra y no 4 negras? Bueno, porque podemos tener una negra o cualquiera de sus equivalentes en tiempo. Por ejemplo, si una negra está formada por 2 corcheas, el segundo tiempo de mi compás pueden ser 2 corcheas que van a equivaler a ese mismo tiempo de negra. Lo mismo va a pasar con cualquier otra figura, siempre que no se salga de los tiempos correspondientes. Por ejemplo, en un compás de 4 cuartos, la figura máxima que yo voy a poder tener es una redonda que vale 4 tiempos de negra. Veamos las métricas que tienen 8, por ejemplo, en el denominador. Si tenemos, por ejemplo, 2 octavos, entonces vamos a tener 2 corcheas, o sea, la figura que vale un octavo de la redonda en cada compás. Entonces tenemos 2 tiempos de corchea en cada compás. Espero este video les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios y con gusto les ampliaré un poco más sobre el tema.